Bien, lo espiritual no se puede ver con los ojos físicos ni se entiende usando la mente. Eso fue un poco de lo que vimos la vez pasada. Vamos a abrir Gálatas en el capítulo 5, en el verso 10 al 15. Eh, Abran sus folletos porque vamos a leer esa partecita y ustedes van a contestar la pregunta donde dice verso 10 al 15. ¿Me siguen ahí en la lectura? Dice, en estos versículos el apóstol advierte contra la libertad malentendida. Nuestro llamamiento ha sido a libertad, pero la libertad comprada a precio de Cristo y su sangre. Libertad para no solo estamos libres de la ley, sino que también estamos libres para hacer lo que Cristo nos designó, ser llenos y expresar su amor. Por lo cual, no se ha de emplear como oportunidad para el desenfreno carnal o como manto para cubrir el pecado, sino para manifestar el amor en el servicio. En cambio, la falta de amor da como resultado que se ataquen y se devoren unos a otros. Las iglesias de Galacia estaban en desorden, tenían pleitos entre ellos. Se posesionaron de sus almas el orgullo, el enojo, el encono y toda clase de sentimientos no caritativos. Caritativos, dije. ¿Usted cree, pregunta, ¿usted cree que la iglesia en general abusa de la libertad que se nos ha dado? La idea es que usted ponga ahí un comentarito de su mano y puño y letra, para que, póngalo ahí. ¿Qué piensa usted, hermano? La iglesia en general abusa de la libertad que se nos ha dado. ¿Qué creen ustedes? Siglo malo porque estábamos en Adán. Y dice que conforme la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria de los siglos de los siglos. Es decir, otra vez, después nos coloca que la voluntad de Dios Padre es que nosotros somos de una forma diferente. Pero bueno, está bien, digamos. Y la de Corintios sí me... Huguito, se va a ganar un pinto. Es porque es muy parecido a lo que ellos han de dice Huguito. Pero está bien, Huguito. No, está bien, es que ahí dice eso. El escándalo de la cruz, una verdad reinante. Gálatas 5:11, al poner esto Pablo hace a los Gálatas la pregunta lógica, ¿por qué padezco persecución todavía? Vamos a ver un poquito atrás, porque ya queremos entrar toda en esta materia, ¿verdad? Bueno, ya hemos entrado, pero por lo menos hoy para explicar algunas cosas que tienen que ir desde el verso 10, creo que voy a brincarme esta, porque vamos a tratar del 10 al 15. Y aquí está la primera. En el verso 10, el apóstol Pablo habla de una sentencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el verso 10? Gálatas 5:10. Ahí todos. Ahora sí, vamos. Los que perturbaban a las iglesias de Galacia tendrían que responder ante Dios por su reprensible conducta y aceptar el castigo que seguramente el Señor les impondría. Pablo les está diciendo, yo espero que ustedes, ¿verdad? No se me aparten de la verdad. Pero hay de aquellos, más o menos, parafraseado, hay de aquellos que a ustedes quieren venirlos a hacer que ustedes vivan conforme la ley. Es decir, hay una sentencia, hay un juicio. Y cuando nosotros vemos Hechos, capítulo 17, verso 31, que Urguito me lo va a buscar, en Hechos, capítulo 17 y verso 31, ¿qué dice? Entonces él dice, hay un juicio que va a venir y va a ser juicio. Este juicio viene por aquel que fue, ¿verdad? Está hablando de Jesús y él está diciendo aquí a ellos, a la gente, ¿verdad? Hay de ustedes, porque si ustedes están tratando de que ellos no vivan conforme la gracia y sí conforme la ley, van a tener un problema de condenación, los que perturban a las iglesias de Galacia. Yo si pongo en contexto esto, nosotros hoy diríamos, hay mucha gente en este país que pone de verdad a la iglesia, hermanos, en una situación de adversidad. Hay gente que está haciendo cosas y que son de renombre y que mucha gente les hace caso, pero a mí me parece que son gente que van a tener que poner delante de Dios y aceptar lo que la reprensión del Señor les va a imponer, porque hay cosas que no son Dios en medio
de este Costa Rica cristiano, digámoslo, para no decir nombres. Pero hay cosas que no, hermanos. Hay gente que dice cosas y engañan a la gente. Es lo mismo. En el contexto, Gálatas era un asunto de la ley y la gracia, ¿verdad? Pero hoy a nosotros nos está pasando cosas como estas. ¿Cuánta gente está creyendo cosas que no son Dios? Que están revestidas de Dios o sencillamente manipulan la escritura para tener ganancia deshonesta o para hacer de verdad con el evangelio toda todo un negocio, ¿verdad? Sí saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Pablo también argumenta ahí, ¿verdad? En el verso 11, no se ve, ¿verdad? Bueno, no importa, es que algo me le pasó a esa máquina, algo le hice yo. Pablo habla que la circuncisión, ven el verso 11, el versículo 11, yo le voy a leer ahí. ¿Qué dice el verso 11? Sí, Pablo está hablando que la circuncisión, ¿verdad? Es incompatible con la cruz. Y si Pablo predicaba la circuncisión era indudablemente porque ya no predicaba la cruz. Y por eso Pablo es muy enfático. Y Pablo dice, no, al final yo no estoy haciendo eso, porque ambas cosas se excluyen entre sí. Pablo dice, la circuncisión es algo en lo cual yo no estoy predicando la circuncisión. Y Pablo no negaba que la circuncisión era en la ley un rito en el cual, ¿verdad? Dios había hablado a su pueblo de que tenían que hacerlo. Lo hizo Moisés y después Josué. Y la circuncisión era un rito en el cual el pueblo se sometía. Pero el apóstol Pablo dice, no, no, yo no sé por qué yo estoy sufriendo persecución. Si al final yo estoy predicando la cruz, pero Pablo dice, la cruz es un tropezadero. Es más, creo que en la otra filmina está. Es decir, la circuncisión es incompatible con la cruz. Si Pablo predicaba la circuncisión era indudablemente porque ya no predicaba la cruz. Ambas se excluyen entre sí la una a la otra. O es la cruz o es la circuncisión. Pero usted sabe, hermanos, que de lo que estamos hablando es más fuerte que esto. Vea, ustedes saben que el domingo, bonito quedó el video, ¿verdad? ¿Les gustó? Me podían hay que darle un aplauso a Patri porque ella fue la que lo hizo. El muchacho del fondo era yo. Y en esto yo explicaba y cuál era la forma teológica, doctrinal, en la que nosotros queremos hacer la reflexión del dar, de la ofrenda. Y fue bien interesante, vea qué interesante fue el tema, porque cuando la gente tenía los sobres, y entonces la gente decía, pero entonces, ¿qué pongo aquí? ¿Tengo que poner la ofrenda o cómo, o dónde pongo lo del diezmo? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, oigan este criterio, digamos, entonces, ¿qué es lo que la escritura a nosotros nos enseña? Por ejemplo, porque hay una discusión enorme con el diezmo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que el asunto del diezmo es un asunto en el cual nosotros, este es como la parte antiguo testamentaria en donde Dios le dice al pueblo que tendría que traer sus diezmos al alfolí. ¿Se acuerda? Ahí yo vi, hay un texto. Trae sus diezmos al alfolí, ¿verdad? Entonces, la parte divina decía, traigan los diezmos al alfolí. Y la parte humana tenía que ver con esto. No, la parte humana es, si usted trae los diezmos, la parte divina decía, yo abriré las ventanas de los cielos y les prosperaré. En el Nuevo Testamento, Dios dice lo contrario. Dios dice todo lo otro. Él dice, no, como yo a ustedes yo les he dado, como usted ya haya prosperado en la semana, entonces usted, la voluntad humana es, traiga. Traiga porque yo le di. Traiga porque yo le di. Entonces, inclusive el análisis que yo, bueno, ahí en el video hacíamos era con respecto a esta parte, el dar, como hemos prosperado en la semana, y yo decía en la quincena o en el mes. Y dice, aparte de una vez para el Señor, una ofrenda para el Señor. Ahora, ¿cómo dicen las gentes que son artistas y que entre telones, lo detrás, lo que la gente no ve?
Entonces yo les voy a descubrir entre bambalinas, yo les voy a descubrir a ustedes hoy qué fue lo que ustedes no vieron de todo ese mensaje. ¿Por qué yo no dije del diezmo? Porque yo creo que ustedes pueden dar el 30. Bueno, muy bien. Pero oigan esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el punto, otra vez, ¿qué es lo controversial? ¿Qué ha venido a hacer tanta controversia en la iglesia? El asunto del diezmo. Cuando el diezmo es solamente un asunto que usted debería de poner aparte conforme Dios lo ha prosperado, para que usted dé la ofrenda al Señor. Ok, y entonces al final es como que si nosotros entramos en la conciencia del dar, Él traerá para nosotros semilla. Dice, yo doy semilla al que siembra. Y si usted tiene semilla, ¿verdad? Al que siembra y usted siembra, ¿qué va a pasar? Usted va a recoger. Entonces, ¿por qué yo les pregunto? Si usted sabe que usted tiene 1 kilo de semilla y usted dice, bueno, pero voy a sembrar solo medio kilo y me voy a dejar el otro medio kilo sin sembrar, ¿qué le va a producir a usted? ¿Por 1 kilo o por medio kilo? Porque el otro usted no lo sembró. Es exactamente lo mismo, hermano. Y yo sé que esto lo han comercializado. Y yo sé que esta cosa no funciona. Por eso yo no quise tocar y entrar en el asunto del diezmo. Porque yo creo que uno puede dar más allá conforme Dios lo ha prosperado. Porque si hay gente que es fina para, sí, súper delgado. Y entonces de verdad, algunos dicen, no, esto es lo que me entró. Pero menos esto y menos esto y menos esto. Nunca suman, casi siempre restan. Gente que a mí me llega a preguntar, bueno, pero entonces yo tengo que dar, es que vea, resulta que a mí llegaron y me dieron esto, pero fíjate que me dieron algo más porque el jefe resulta que me dio una parte de una comisión, entonces de la comisión no puedo, no diezmo, porque es solo del salario. Y otros dicen, no, es que yo la verdad es que el diezmo yo le doy una parte aquí y pienso que hay otro señor por allá que necesita otra parte y voy a darle otra parte y al otro le doy otra parte. Hermanos, otra vez, no dice eso la escritura. Es más, entren a la página y vean el video otra vez. www.mcdcr.com. ¿Ah? Sí, porque al final Dios te prospera en todos tus caminos siempre, ¿o no? Vea, es que es así. Y no es un asunto solo como que Dios, es que Dios me va a dar, es que Dios me dio. Y si Dios me da para yo poder, ¿verdad? Dar, porque yo no doy. Y así es como funciona y así siempre ha funcionado. Vea, yo saqué los textos que sacamos son más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está lleno de un montón de cosas donde hay un poco de cosas que son controversiales en alguna forma. Porque algunos entonces dicen, bueno, no, entonces el diezmo no. ¿Por qué no el diezmo? Ah, porque es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Jesús dijo, bueno, no, está bien que ustedes hagan esto sin dejar de hacer aquello. Pero otra vez es un asunto de convicción de corazón. Por eso yo digo, uno tiene que estar convencido de que si Dios me dio, yo debo de dar. Ese es el tema, ¿sí? ¿Qué dice? Cada uno de como propuso en su corazón. Bueno, pero vamos a seguir machacando, porque yo sí siento que como iglesia nosotros requerimos establecer ciertos principios. Y este principio de la ofrenda es un principio bíblico. Sí, hermanos, si es el 20, el 30, el 80, el 90, el 100, es decir, eche, dele al Señor, porque el ministerio así funciona, hermanos. Vea, no es un asunto, es un asunto para hacer lo que hacemos, para que yo esté aquí, para que tengamos el edificio, porque la luz, porque el agua, porque el teléfono, porque a la gente que ayudamos, a la gente que le podemos servir. Es decir, es la parte ministerial que la tenemos que hacer entre todos. Sí, y hermanos, otra vez, si usted me dice a mí, usted tiene que dar el diezmo, y yo le digo a usted que no, que usted tiene que dar el 90, ¿qué hace usted? ¿Me va a hacer caso? Es decir, otra vez, por eso cada uno dé como propuso en su corazón, de lo que Dios lo bendijo a usted. Y si Dios a usted lo bendijo con eso, porque usted entonces
no se anima a sacar la mitad de eso, ¿verdad? Porque es más fácil decir, no, es que solo un 10. Entonces yo por eso les dije, no, no es un 10, es una ofrenda conforme usted propuso en su corazón y Dios le bendecirá conforme su gracia y su misericordia, porque nos ha bendecido, ya nos bendijo dándonos un trabajo, salud, trabajo para estar. Hermano, esto es un asunto de beneficio y comunidad. Es decir, es que hay cosas, hermanos, hay cosas que se dan y que pasan y que a veces uno, y la gente tiene razón, y tiene razón en un poco de cosas con respecto a que al final es como que han habido tan malos ejemplos de iglesias o de pastores o de gente, ¿verdad? Pero tampoco yo dije, yo no puedo seguir viviendo aquí en la iglesia con una comunidad de fe, que por eso yo terminé diciendo, gracias a Dios que ustedes son tan dadivosos. Entonces, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué es esto, Señor? ¿Verdad? Pareciera como que, y de verdad, hermanos, hay gente que a veces no lo hace porque no tiene la libertad. Hermano, porque les da temor, porque les da miedo. Hay gente que le da miedo y entonces saca cuentas y dice, y no, es que sí, no, entonces sí. Yo pienso que Dios sabe cómo nos da y sabe hasta dónde podemos llegar. Dios no nos va a dejar, hermanos, abandonados ni solos. Nosotros tenemos la experiencia aquí de 21 años de iglesia y hasta aquí Dios nos ha ayudado. No hemos logrado terminar el edificio, pero tampoco ha sido uno de los objetivos. Gracias a Dios, ya no, lástima. Yo extraño todavía eso ahí, pero bueno, sí. Pero bueno, tenemos que entenderlo así. Damos de lo que Dios nos da. Es que entonces, ¿cuánto? 10 colones, sí, 100. Dice, hermano, si usted, y yo lo he dicho aquí muy claramente, si usted tiene solo 250 colones para agarrar el bus e irse, no me lo eche ahí en la canasta. Vaya y pague el bus, porque en el bus no le van a entender que no esté pagando por entrar. Porque hay situaciones, a veces nos vemos en estrecho, pero al final Dios va a responder, hermano. Y si usted tiene, entonces da. Y si usted no tiene, no dé, hermano. No se sienta condenado, porque a libertad nos llamó el Señor. Pero cuando tengamos, entonces démosle al Señor. Sembremos con fe, con confianza, con certidumbre de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Y que como iglesia, y por eso fue que se hizo, como iglesia y comunidad de fe, nosotros sí necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos, compromisos que ir echando hacia adelante. Tenemos situaciones tenemos que honrar las cosas de lo que nosotros somos como ministerio, ¿verdad? En todo. Hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar los impuestos, hay que pagar no sé, la alarma, hay que pagar al pastor, que gracias a Dios me aman y me tratan muy bien. Pero bueno, bendito. Pero Dios es fiel, hermanos. Amén. Y ustedes son fieles y Dios les va a bendecir, porque Dios ama al dador alegre. Ojalá quedemos con alegría, aunque sea un 5. Y si es 1,000,000, con tanta alegría igual, hermanos. Sí, a mí me gusta, por eso, porque yo sé que en medio de la iglesia nosotros tenemos gente que tal vez no son gente, bueno, nosotros no tenemos aquí gente que sea como millonaria, ¿verdad? Aunque yo creo que no nos falta. Sin embargo, yo aquí tengo la experiencia de gente que, por ejemplo, que no tiene recursos y que le llegó un recurso, siendo una persona de no recursos, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Y esa persona llegó y fielmente sacó su buen dinero. ¿Qué pudo haber pensado? No, mejor me lo dejo y aquí me sirve. Es decir, yo sé y mi oración es, Señor, bendice a esta mujer siempre, que no falte en su mesa y que si falta nosotros podamos ver cómo, ¿verdad? Igual para toda la iglesia, pero hay gente que no le cuesta desprenderse, hermanos. Hay otros que pudiendo tener más posibilidades no se desprenden. ¿Verdad, hermana? Amén. Así es. Bueno, vean este tema del tropiezo. Dice el apóstol, ¿verdad? Hablando ahí del tropiezo. En el verso 11. Esta palabra tropiezo, ¿verdad? Porque él venía hablando de que la cruz es, ¿verdad? Es un tropiezo. Y la palabra griega es chandalón, el palo, que a manera de gatillo o disparador hace que funcione una trampa. Es decir, un
chandalón podría ser metafóricamente cualquier movimiento que una zancadilla, ¿verdad? Como una zancadilla que hiciera tropezar a una persona. Para los judíos la cruz era un chandalón, un tropezadero. Vean qué interesante. En Primera de Corintios, ahorita, Huguito que viene con Corintios hoy, 1.23, ¿qué dice? Huguito, 1.23. 1.23. Ahí está la que aparece ahí. Es decir, pensaban que así, porque esperaban que el Mesías vendría como un caudillo político, pero no llegó como tal, ¿verdad? Que los iba a libertar de la tiranía de los romanos. Cuando Jesús se sometió a las crueldades que le infligieron los judíos, llegaron a la conclusión de que no podía ser el Mesías prometido. Se convirtió Cristo en un tropezadero. Ahora, eso era para ellos. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Será Cristo hoy un tropezadero? Porque cuando a veces nosotros vemos en nuestra vida cristiana algunas situaciones de las cuales normalmente nos quejamos porque no las entendemos, y nosotros volvemos a ver el texto sagrado y empieza a decir, por lo que Jesús padeció, aprendió obediencia. Y nosotros estamos padeciendo algo. Y cuando alguien nos dice, no, pero Jesús padeció por todo eso. Y entonces usted oirá respuestas tales como, ah, pero es que era Jesús. Pero es que Jesús no tenía donde recostar su cabeza, era muy pobre. Ah, pero es que era Jesús y era solo como por unos añillos. ¿Sí? No es verdad, Jesús se convierte en un tropezadero, Jesús no tenía donde recostar la cabeza. Jesús, aún sus propios hermanos lo vituperaban, sus propios hermanos lo señalaban. En su núcleo familiar había un desorden tal que Jesús era menospreciado, hermanos. Nació en un pesebre, fue perseguido desde su niñez. Es más, antes en el vientre de su madre fue perseguido. Tuvo que irse a Egipto. Viene de Egipto y lo persiguen. Hay la matanza más cruel de los niños. Jesús sigue siendo perseguido. Va al templo y su padre y su madre llegan y le dicen, ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Y él le dijo, no, en los negocios de mi padre me conviene estar. Jesús va y tiene todo un montón de formas en la cual no le caía como muy bien a todo el mundo. Y Jesús era muy directo, Jesús era muy claro, Jesús era muy transparente. ¿Qué quieres conmigo, mujer? En la boda de Canaán de Galilea. Fariseos hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y Jesús tenía esa particularidad. Aquel hombre lo confronta el rey y le dice, ¿no sabes que yo soy el rey? Que puedo... Si le dice, no, usted no sabe quién soy yo. Sin embargo, bajó su cabeza como oveja, fue al matadero. Hermanos, estamos hablando de un hombre que caminó en toda la humildad y la sencillez. Pudiendo tenerlo todo, no lo tuvo todo. Siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros hoy tengamos las riquezas de su gloria. Hermanos, estas son las cosas que uno tiene que entender. Y esto por todo por causa de la cruz. Por eso la cruz es algo esencial en la vida del cristiano. Si nosotros no entendemos la razón de la cruz, nosotros no entendemos la razón de ser cristianos. Porque hoy el cristianismo se ha disipado, hermanos, y lo que menos uno ve es cruz en algo. No lo ve, no lo ve, hermanos. Todas las cosas hay una tendencia más a quejarnos, hay una tendencia más a no aceptar, porque somos cristianos, porque sí, hermanos, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos gente bendecida, somos reyes y sacerdotes. Sí, sí, sí es cierto. Su simiente no mendigará pan, es verdad. Somos prosperados porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso también es verdad. Pero tan verdad como que también por lo que padezco, por lo que puedo sufrir, alcanzo también de verdad la calidad de vida, el carácter del cristiano.
Pero igual como queremos una cosa, tendremos que querer la otra. Entonces, si yo quiero tener, yo debo de dar. Es dando como tengo. Sí, 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 hermana. Es verdad. Y es verdad en ella es así, ¿verdad? Pero por eso le digo, otra vez, nosotros debemos de entender que el querer dar, nacido del corazón, bueno, y sí, sí, llamémosle diezmo, llámele ofrenda, llámele, el asunto es que nosotros tenemos que despertar a una realidad, es tiempo de dar, como propusimos en nuestro corazón. ¿Por qué tengo, por qué a veces no lo quiero hacer? Pero porque no tiene el mismo valor $100. Porque a veces en una tienda $100 no son nada, pero en la iglesia es todo. Porque muchas veces no nos importa 100, ese suéter, $100. Sí. Ah, pero cuando van a la iglesia no tiene envuelto. ¿Cuánto? $95 vueltos. Va a dejar 5 ahí. Hermanos, eso es verdad. Y está bien. Yo no digo, el problema no es que usted quiera ir a comprarse algo. El problema no es que usted tenga un carro. El problema no es que a usted le guste ir a comer a un restaurante. Eso no es un problema. El problema es que igualmente con esa misma satisfacción que voy a comprar o que me compro algo, debe ser la misma satisfacción con que le doy al Señor. Pero ¿por qué? Bueno, yo sé que yo digo, ojalá que nunca nos dé tristeza andar. Ahí es donde nos ha robado el enemigo la vuelta. En la matemática nos ha robado la vuelta, porque ¿qué pasaría si yo digo, no, es que tengo 6 millones y entonces si yo no pienso en el diezmo y sino que me arrodillo y le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé? ¿Qué es lo que yo propongo? Y voy a proponer en mi corazón, Señor, voy a darte tanto. Y yo le puedo asegurar que, ¿verdad que Dios no es como tacaño? Igualmente es en la dirección cuando usted le dice, ¿cuánto tengo que dar? El Señor tampoco es tacaño. 6 millones le dicen, no, quédese con 600 usted y de los 500, los 5.400.000. Porque pensamos que Dios no es tacaño para darnos, pero sí es tacaño para pedirnos. Entonces decimos solo el 10. Yo pienso que esa parte del 10 es un punto de partida para afinar la actitud del corazón, hermanos. Para afinarla. Para que de verdad nosotros sí, demos como tenemos que dar, hermano. Para la gloria de su nombre, con libertad. Espera, con libertad, hermano. Si algún día usted piensa que usted no tiene que dar, no dé. Pero salga tan libre y cantando y gozándose como si nada. Pero que usted esté de acuerdo con Dios, que usted esté en comunión con Dios y que usted, ¿verdad? A mí alguien en una discusión ahí, un hermano decía, no, hombre, a mí no me parece, porque yo soy de este criterio, este que me oyen así soy yo. Me decía un pastor, no, es que eso de la iglesia no, entonces mucha gente no daría. Y le digo, ¿y qué? Yo prefiero saber que alguien me dio un pan o una galleta porque quiso dármelo, a que no me lo dieron porque se sintieron obligados. Qué espantoso y qué horrible. De, Dios sabrá cómo nos suple para las necesidades que tenemos. Amén. Bueno, entonces el tropezadero era para ellos. La libertad cristiana no es una excusa para el libertinaje, hermanos. Esto tiene que ser muy claro. Y el apóstol lo propone o lo pone en medio de todo esto en el versículo 13. ¿Qué es lo que dice? En el verso 13 del 5:13. Vamos, a libertad. Ajá. Yo quiero que leamos Juan, voy a leer Juan 8:31 al 36, para que ustedes vean que no es solo el asunto del apóstol Pablo, sino que veamos a Jesús en Juan capítulo 8. ¿Qué dije? No. ¿Qué dije? Juan 8, ¿qué? Eso, carito. 8:31 al 36. Veamos la expresión de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Anote.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú eres libre? ¿Tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde entonces está la libertad? La libertad está en Cristo. La libertad está en la libertad que Él nos da. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Jesús no tenía un problema. Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen que ser libres y tienen que andar en la libertad. La libertad cristiana no es una excusa para libertinaje. Muchas veces se usa como tal. No debe ser para nosotros los cristianos. La libertad no debe confundirse con el libertinaje. El verdadero amor a Dios induce a tratar de comprender y hacer la voluntad de Dios. El amor y la gracia de Dios no eximen a una persona de la lealtad y la obediencia al Señor. La libertad de que Pablo habla es la liberación de la esclavitud. Porque el que hace pecado, esclavo es de él. Hermano, hay gente que es esclava de aquellas cosas que son bendición. La plata es bendición, pero hay mucha gente esclavizada a eso. Usted oirá, hermanos, uno dice, bueno, y sí, hay que trabajar, pero ¿por qué yo tengo que llegar a excesos? Porque hoy muchas veces se vive en excesos. Bueno, aquí no tanto como en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos lo normal en este tiempo de verano, la gente tiene hasta 3 trabajos. Usted no verá a la gente en iglesia. Por eso es que yo nunca voy en verano. Porque todo el mundo trabaja, hermano. Todo el día trabajan. Tienen 3, 4 trabajos. Es impresionante. Entonces, al final, yo me vuelvo esclavo de eso, hermanos. Y es muy vacilón porque es muy rudo. Estados Unidos es muy rudo en eso. Porque todo lo que se gana en el verano, lo gastan en el invierno. Porque en el invierno no hay mucho trabajo, hay mucho frío, hay que pagar mucho el aceite y es carísimo. Es carísimo. Una casa hay un cuartito que llaman un cuarto con salita comedor chiquitito, son 500, $800. Y usted diría, wow, este hermano pagando 400,000 pesos por un cuartito. Y cuesta ganarse las pesetas, como ellos dicen, los pesos. Entonces, necesitamos nosotros entender que la libertad no debe confundirse. Porque hay libertinajes, hermanos, que no son los excesos de cuestiones sexuales o de adicciones. Hay libertinajes, cosas que nosotros nos damos permisos, y uno no quisiera aquí como perfilar tan fino, pero hay permisos que uno se da. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a dar? ¿Qué es ese libertinaje? ¿Cómo? ¿Para qué voy a dar? No, ¿para qué voy a congregarme? Eso es libertinaje. Claro, porque no es nada malo, es que estoy muy cansado, es que trabajé mucho. Bueno, sí, pero entonces ¿a quién obedecemos, hermanos? ¿A quién obedezco yo? ¿Al Señor, a la Escritura? ¿O obedezco a mis formas, a mis pensamientos carnales que entran desde la forma legalista? Inclusive hay gente que dice, no, no, como que el hermanito Hugo, no, no sea legalista, ¿verdad? Legalista porque vengo a la iglesia. ¿Eso es el legalista? Salud. No, hermanos, son libertinajes. Cosas que nosotros nos permitimos hacer sin dirección del Espíritu Santo es libertinaje. Lo que usted y yo hagamos sin la dirección del Espíritu es libertinaje. Lo que usted y yo hagamos sin la consulta previa a la Escritura se convierte en un libertinaje. Tampoco Dios se va a echar a morir y a llorar porque usted no venga a la iglesia. El pastor sí, pero Dios no. Y usted le sirve a Dios. Pero usted tiene que tener el cuidado de saber cómo me están direccionando. ¿Quién me direcciona entonces? En el dar, en el estar, en el servir, en el evangelizar, en el predicar, en el amar a mi hermano, en el ser fiel al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana. Porque hoy tenemos todo un montón de situaciones, hermano, y usted ve la gente cansada. ¿De qué? De trabajar. Y es que trabajar es cansado, ¿verdad? Es cansado.
Pero al final también, ¿dónde está la prueba del esfuerzo? Ahí es donde Jesús decía, yo les he hecho libres a ustedes para que ustedes hagan todo. La libertad que Él nos dio también es para que hagamos lo que Él dice que hagamos. La libertad no solamente es para no hacerlo. Ahora, antes de entrar ahí, el verso 14, que me lo lean por favor el verso 14. Del 5 al 14, acuérdense que estamos del 5 de 10 al 14. Ajá. Es decir, Pablo está hablando de la Torá, está hablando de que hay toda la voluntad revelada de Dios para el hombre, pero especialmente la ley moral, como implica el contexto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hermanos, este es el tema de 5:13, que en adelante estamos viendo también que los últimos 6 mandamientos del decálogo se ocupan del amor al prójimo. Si usted ve Mateo 22, a los que están apuntando, 39 al 40, usted va a notar que los 6, es más, leámoslo, yo voy a entrar ahí, pero no importa, leamos, por favor, acompáñenme en 22, 39 al 40. Huguito, usted que está en Corintios. Huguito no me va a volver a ayudar con el carro ya, ni aquí en la iglesia sigo molestando. No, no, primero. De estos dos, ¿cuáles son los dos? Ajá, y el que estaba en 30. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo. ¿Y qué dice al final, Luquito? En esto. Es decir, que todos los otros 6 que habla en el Antiguo Testamento de los mandamientos están relacionados del hombre con el hombre, así como los primeros 4 rigen las relaciones del hombre para con Dios. Nosotros le debemos a Dios primero, hermano. Los primeros cuatro mandamientos, hermanos, no implican que en ninguna manera hayan perdido su valor para el cristiano. Al contrario, el tema de Pablo en Gálatas está ahí, hermanos. El hecho que Pablo no menciona aquí los 4 primeros mandamientos no implica que no. Pero ¿cuáles son los primeros 4 mandamientos? Hombre con hombre, 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 hombre con hombre. Los demás tienen que ver con eso, hombre con hombre. Entonces el apóstol pone que en esto, ¿verdad? Que rigen esas relaciones del hombre con el hombre y así como los primeros 4 rigen la relación del hombre con Dios. Y cuando Pablo está hablando, esta parte, otra vez, nosotros no pertenecemos a la ley, pero nosotros no podemos, el que mata no entra al reino, el que roba no entra, el que desea la mujer de su prójimo no entra al reino de los cielos. Sin embargo, no es lo que nos rige a nosotros. Se supone y se parte del principio que esto es lo que se cumplió en Cristo y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la primer cruz de Pablo es fundamental, hermanos. Pablo lo que lo sostiene en primera instancia es, vamos a ir a Romanos 6:14 para que ustedes y yo veamos cuál es esa primera cruz. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el tema este? Las 3 cruces de Pablo. Y la primera cruz de Pablo en capítulo 6 y en el verso 14. No, estamos en Romanos 6:14. ¿Estamos ahí todos? Dice, qué buen texto ese de 6:14, hermanos. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No, este es el texto donde dice Pablo, dice, porque con Cristo estoy crucificado. No, ese es Gálatas 2:20. No, no. Es el que dice, es más, abran el folleto en la primera página, ustedes en la introducción lo tienen. Es Gálatas, no es Romanos. Es que eso es
para que ustedes no se burlen de Huguito. Huguito buscó en Corintios, yo busqué en Romanos. Huguito, porque muy bien, Huguito. Entonces, Gálatas 5, 6, 14 es. ¿Qué dice entonces Gálatas 5, 14? Mírelo, ahí está. Es el apóstol diciendo, amados hermanos, porque toda la ley, ahí, 5, 14. Es Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos, dice el apóstol, vea, lejos esté de mí gloriarme. Y aquí viene la primer cruz, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, esté lejos de mí gloriarme en algo. A mí lo que me sostiene en la libertad con la que yo vivo es estar sujeto a la cruz de Cristo. Pero Pablo dice que es la cruz de Cristo la que a él lo mantiene en una posición de libertad. Esta es la primera cruz de Pablo. No vamos a ahondar hoy porque de todas formas adelante vamos a hablar de las cruces, ¿verdad? Que vienen en el folleto. Ojalá ustedes lean el folletito, ¿verdad? Pero dice que la cruz de Cristo es lo que a él lo mantiene en esta libertad. Pablo está diciéndole, yo gracias doy y no me tengo que gloriar en nada más que en la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hacía la cruz de Cristo? La cruz de Cristo hizo todo el evento. La cruz de Cristo era la cruz de Cristo, no era la cruz de Pablo. Era la cruz de Cristo. Pero la cruz de Cristo es la cruz que a nosotros también nos sirve. Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos solo con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es su obra. La cruz de Cristo fue la que expió. La cruz de Cristo fue la que nos redimió. La cruz de Cristo fue la que hizo que fuéramos libres. Esa cruz es importante que sea revelada en el corazón de nosotros. Porque si nosotros no nos es revelada la cruz de Cristo, difícilmente nosotros tomamos la cruz nuestra.